Bien, habiendo recorrido la bibliografía y el video con el que yo los acompañé en el inicio de la primer clase, que desarrollamos el concepto de subjetividad, vamos a adentrarnos en una etapa precisa del desarrollo de la subjetividad, que es la adolescencia, esta etapa que va a transcurrir toda la población con la que nosotros vamos a trabajar en el nivel secundario. La primera explicación que vamos a dar para poder entender este concepto es diferenciarlo del concepto de pubertad, que en general en el sentido común o en el mundo cultural los tendemos a sinonimizar. En realidad, la pubertad es un proceso biológico que implica cambios hormonales que se inician alrededor de los 10 o 11 años, pero que tiene que ver puramente con lo biológico, es decir, este proceso de cambio que se da en el hombre y en la mujer, un proceso que se vive de modo diferente en cada uno de ellos. Van a ver que la bibliografía les habla incluso que en el caso del hombre este desarrollo es esperado e incluso los posiciona socialmente en un lugar más activo, mientras que en la mujer cuanto más tarde llegue este desarrollo, mejor es tomado. Entonces esto los condiciona de modo diferente, pero que hace específicamente a lo biológico. Mientras que la adolescencia la vamos a definir como un fenómeno biopsicosocial, es decir, que se compone de la pubertad, pero no es lo único que la condiciona. Si bien se inicia con este cambio de desarrollo biológico, también tiene un impacto psicológico y tiene un impacto social. Entonces, muchos autores dicen, seguimos hablando de la adolescencia o hablamos de adolescentes. Podríamos decir que la adolescencia tiene características comunes que atraviesan a la etapa, pero que también, si nosotros decimos que la subjetividad se construye y que es una construcción individual que se da en el entramado de cada uno de nosotros en cuanto a las relaciones, va a recobrar importancia también el concepto de adolescente. Cada adolescente va a transcurrir esta etapa de modo diferente de acuerdo a esta construcción de la subjetividad. Pero sí podemos decir a modo general, y acá en esta unidad vamos a recorrer diferentes autores, todos ellos, más allá de que cada uno le dé una terminología específica, todos coinciden en que es una etapa de crisis, o continuidad, obviamente condicionada por el proceso de construcción de la subjetividad, pero que es una crisis al fin en cuanto a que, por ejemplo, el autor Rodulfo va a hablar de una metamorfosis en la adolescencia, porque es un proceso de cambio en todos los sentidos, es decir, que este adolescente tiene todo un cambio desde el ámbito biológico, es decir, su cuerpo se modifica, su psiquis se modifica y por lo tanto su vida cultural también se modifica. ¿Cómo podemos explicar esto? Es decir, desde Dolto vamos a hablar de los duelos que atraviesa el adolescente. Hay un duelo por un cuerpo que se pierde, este cuerpo de niño, que deja de ser niño para empezar a ser un cuerpo en desarrollo y próximo a ser un joven. Hay un duelo por la identidad sexual, porque en esta etapa se redefine la identidad sexual. Acá también aparece otro concepto que vale la pena definir, que es el de sexualidad. La sexualidad no está dada, sino que también se construye del mismo modo que se construye la subjetividad. Podemos hacer una diferencia entre sexualidad y genitalidad para poder comprender lo que estamos hablando. La genitalidad es lo dado por la naturaleza, es esto de tener órganos femeninos o masculinos, pero la sexualidad es este camino que se construye y se recorre en cuanto a la identidad sexual y la construcción del objeto de amor. Entonces, en esta etapa, en la adolescencia, uno termina de definir la identidad sexual, donde tiene que decidir, un objeto de amor, identificarse con un objeto de amor. Por lo tanto, acá también Dolto dice que es el duelo de la identidad sexual, es decir, que nos implica tener una definición que también tiene una presión de orden cultural, donde ya esta bisexualidad, que hasta el momento está como semi aprobada, podríamos decir culturalmente, esto de empezar a tener una vida activa desde lo sexual implica cierto grado de definición. Entonces también implica un duelo.
También está el duelo por los padres, porque estos padres de estos padres omnipotentes y omnipresentes que uno tiene de niño, se convierten en padres más reales, en padres con defectos, con virtudes, con padres a los que representan el mundo adulto que el adolescente va a venir a desafiar, que el adolescente va a venir a cuestionar para posteriormente posicionarse como adulto. Entonces todos estos cambios, diría Rodulfo, los llevan a un lugar al adolescente de mucha vulnerabilidad. Incluso él en alguno de sus libros lo pone en el lugar de el grado el mismo grado de indefensión que tiene un bebé, con la única diferencia que el bebé en las características físicas nos dejan, digamos, no nos dejan duda de saber que este bebé sin la protección de un adulto corre riesgos. Mientras que el adolescente, su cuerpo, digamos, en una cultura donde el cuerpo nos dice mucho, ya su cuerpo nos indica de que es un pequeño joven o un pequeño adulto, donde a veces se lo trata con este doble discurso de ser grande para algunas cosas y pequeños para otras, y que ya es una cuestión propia de su etapa, que si además como adultos no podemos acompañar este proceso, aún se la dificultamos más, ¿no? Es decir, si él mismo no está en camino de construcción de su identidad, qué difícil es si en algunos momentos le exigimos una cosa y en otros momentos le exigimos otra. Entonces, les repito que Rodulfo habla de indefensión, habla de un grado alto de vulnerabilidad, donde posiciona al adulto como un adulto que tiene que cumplir su rol, que esto lo va a decir básicamente, la palabra la va a usar Winnicott. Winnicott va a decir, es fundamental que el adulto no abdique en su rol, no se corra en su rol. Este adulto tiene que estar para ser enfrentado, para ser cuestionado, para ser quien marque los límites, para ser quien acompañe este proceso de identificación. Porque de por sí el adolescente va a tener una etapa de replegamiento, una etapa donde va a tratar de encontrarse consigo mismo por todo esto que veníamos mencionando. Es una etapa de muchísimos cambios, donde él tiene que poder reposicionarse en su rol. Entonces esta etapa de replegamiento lo va a llevar a aislarse en algún punto de este mundo adulto que no me comprende, que no me entiende, que me cuestiona, que me exige ser algo que no soy, donde en este replegamiento tiende a buscar identificaciones en otros pares, otros pares que le brindan determinada seguridad por compartir algo. Pero esto no quiere decir que el adulto pierda su responsabilidad o su función. Que él pueda encontrar seguridad en los pares no quiere decir que el adulto no tenga que estar mirando estos pares, no tenga que estar acompañando este proceso de identificación, porque acá nos media la cultura, que no es simple ser adolescentes en el mundo de hoy, digamos, en donde es una etapa extremadamente valorada, donde todos queremos ser jóvenes, donde nadie se quiere ir de esta etapa, pero a su vez todos queremos llegar lo antes posible. Entonces a veces la cultura va acelerando los pasos de la llegada a la adolescencia, sumado a que la pubertad, por cuestiones de orden hormonales, se va adelantando. Pareciera que vamos forzando a los jóvenes a ir quemando, como a veces decimos vulgarmente, etapas. Entonces, bueno, este adulto necesita acompañar este proceso, porque además el poder llegar a tener una vida activa de adulto va a decir... esto lo marca también Rodulfo. Rodulfo habla de una muerte simbólica y dice que para poder llegar a tener una vida adulta plena, yo tengo que poder haber pasado por el cadáver de un adulto, dice Dolto. Obviamente estos, como en todo lo que hablamos en psicología, son procesos inconscientes, procesos simbólicos, pero lo que estamos queriendo decir con esto es que yo tengo que haber podido enfrentar a un adulto para poder posicionarme el día de mañana como adulto. Entonces, si no hubo un adulto al que enfrentar y matar, va a decir Rodulfo, seguramente hayamos generado una falsa madurez. ¿Qué significa una falsa madurez? Tomar las responsabilidades de un adulto sin haber estado preparado para ello.
Y el riesgo que corremos en esta construcción de las falsas madureces es que él va a decir en algún momento este proceso va a ser vivido. Entonces nos puede llegar la inmadurez propia del adolescente en la vida adulta. Que si bien todos los autores lo van definiendo de diferentes lugares, les dije que Rodulfo lo define como una etapa de metamorfosis, Winnicott va a hablar de un ambiente facilitador, este ambiente cuanto más cuidado sea en el ámbito familiar, más va a favorecer el proceso de autonomía y construcción del adolescente, donde va a poner claramente la figura en el adulto, en este adulto que no debe abdicar, va a hablar como característica central del adolescente la inmadurez y que este adulto debe estar ahí y acompañar este proceso y ser parte del enfrentamiento y del cuestionamiento, que son características propias de este adolescente. Si uno lo toma desde Piaget, uno podría pensar en la definición que hace Piaget del adolescente como un intelectual transformador, esta idea de querer transformar al mundo, es el grupo de los ideales por excelencia, que por algo las grandes instituciones convocan al joven y al adolescente porque es donde está, digamos, la matriz de querer modificar las cosas, este grado de empatía que el adolescente tiene hacia las injusticias, hacia los movimientos sociales, esto digamos que utiliza el marketing de alguna manera y que utilizan muchas instituciones, tiene que ver con esto, digamos, esta vocación natural del adolescente de querer transformar y mejorar el mundo. Bueno, esto también lo define Piaget, que tiene que ver con características, estamos hablando de todas características de orden psicológico, pero también las podemos definir desde el orden cognitivo. En el adolescente llega a la conquista de un pensamiento abstracto, de un pensamiento hipotético deductivo, que le permite desafiar la realidad y trabajar en un mundo de hipótesis, en un mundo de lo posible, y ese pensamiento cognitivo también es el que le permite poder tener, digamos, esta construcción psicológica. Fíjense que si bien uno para explicarlo empieza a desglosar, volvemos a esta unidad principal que dijimos que la adolescencia era un fenómeno biopsicosocial. Acá se integra todo lo que tiene que ver con la individualidad cognitiva, lo emocional, pero sin descuidar este transcurrir en una cultura específica, con características específicas que condicionan el desarrollo de la adolescencia. Les estuve hablando de cómo lo define Rodulfo, cómo lo define Winnicott, de qué es lo que habla Dolto. Dolto hace un análisis cultural y lo compara el adolescente con otras culturas y les pone ejemplificaciones de ritos de paso, que en algún momento el pasaje de la adolescencia a la vida adulta tenía que ver con determinadas situaciones que sucedían en la cultura, ejemplos como poder ponerse los tacos, poder subir o bajar la falda, usar pantalones cortos o pantalones largos, ejemplos que uno puede ir a preguntarle a los abuelos, que definían el pasaje a la vida adulta. Hoy la mayoría de los autores tienen un debate de cuándo, todos tenemos claro el inicio de la adolescencia, pero tenemos un debate de cuándo esta adolescencia finaliza. Bueno, acá si ustedes van a cada uno de los autores que fuimos viendo, van a ver que hay un debate interno. Hay autores que definen que el final de la adolescencia tiene que ver con una independencia económica, que cuando uno logra una independencia económica es cuando uno puede pasar a la vida de juventud. Otros autores dicen, bueno, no, porque la independencia económica no necesariamente me da una independencia emocional, y en realidad hay autores que relevan la independencia emocional como aquella que me permite ingresar a la vida adulta, es decir, tener un proyecto de vida, tomar decisiones propias, aún más allá de la angustia que le genera a mis padres. Esto lo dice claramente Dolto. Dolto dice, bueno, yo paso a la vida adulta o a la vida de juventud cuando yo logro tomar decisiones más allá de la angustia que le genere a mis padres. Esto no quiere decir que yo no tenga a mis padres toda la vida de referente y los consulte en determinadas situaciones, pero cuando yo tomo una decisión, puedo tomarla aún sabiendo que mi padre no está de acuerdo. Uno podría acá debatir, decir, bueno, la independencia económica no es suficiente
para tener la independencia emocional, pero sí podríamos decir que la independencia emocional se va a requerir de la económica. Qué difícil es ser independiente emocionalmente si uno depende económicamente de sus padres, ¿no? Esa frase que uno ha escuchado muchas veces: mientras vivas en mi casa vas a hacer lo que yo digo o vas a regirte por determinadas normas familiares. Bueno, tiene mucho que ver. Pero también podemos poner muchos ejemplos de gente que es adulta y que tiene una independencia económica y aún así no tiene, digamos, por decirlo vulgarmente, una madurez emocional para hacerse cargo de su propia vida y continuar. Entonces, bueno, el debate de la finalidad de la adolescencia se entrecruza en todos estos factores. Después también tenemos otros autores que definen la adolescencia como una moratoria social, en esto de que es este impas de espera que uno tiene para poder estudiar, poder empezar a elaborar su proyecto de vida y concretarlo. Como esta moratoria social y el ingreso al mundo laboral en la actualidad está cada vez más alejado, es decir, que la cultura nos va implicando tener cada vez más estudios, más especializaciones, también va generando más amplitud en los tiempos para ingresar al mundo laboral y empezar a tener un proyecto. Entonces, bueno, también los términos de finalidad de la adolescencia vienen cambiando por el impacto de lo cultural. Lo mismo tiene que ver con esto de poder definirlo. Piaget lo va a definir a la adolescencia como una etapa donde es crucial en el sentido de que tengo que definir mi proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer? Desde la decisión de continuar estudiando, ponerme a trabajar, cuando continúo estudiando y logro mi primer título, si voy a continuar, si ingreso al mundo laboral, si me voy a vivir solo, si decido formar pareja. O sea, él va enumerando un montón de decisiones que van condicionando y generando este proyecto de vida. Cuando está este proyecto de vida, dice Piaget, es cuando comienzo el transcurrir de la vida de la juventud. No podemos dejar de atravesar en este mundo a nuestra cultura que obviamente impacta ampliamente el pasaje por la adolescencia. No es, como dijimos hoy, la misma que hace unos años atrás, donde está impactada o atravesada por el mundo digital, por el mundo de la imagen, por la inmediatez, por la era del consumo, donde los procesos identificatorios muchas veces tienen que ver con esto, de tener determinadas cuestiones de consumo valoradas socialmente para pertenecer a un ámbito. Este sujeto lo vamos a tener que pensar en esta construcción. Son nuestros alumnos. Uno esto lo plantea no para poder definir y conocer en profundidad cada uno de los adolescentes que tiene en el aula, pero sí para poder conocer las características de pensamiento, los modos de vincularse, poder entender este mundo desafiante que nos proponen, entender que somos referentes, que muchas veces somos el único referente adulto, porque la cultura ha hecho que nos encontremos con familias desmembradas, donde no hay adultos que tengan una referencia fuerte. Entonces, bueno, la idea de comprender este sujeto en formación es comprendernos como este otro que hablamos en la primera unidad, este otro semejante, que es encargado de acompañar el proceso de subjetivación, porque va a ser el que va a mediar con el mundo cultural que la escuela le tiene que acercar y ofrecer. Bueno, como adultos nos tenemos que empoderar en esta función. Tenemos esta doble función de enseñar no solamente conocimiento, sino de acompañar el proceso de un sujeto. Este sujeto que aprende es un sujeto, es una unidad integrada que siente, que hace y que piensa. Bueno, históricamente la escuela se puso solamente a trabajar con un sujeto que piensa y nos descuidamos la parte del hacer y del sentir. Y vamos a decir que si esta unidad integrada se desmembra, lo único que vamos a producir es un sujeto enajenado a un sistema que no puede entender, que no puede comprender, y la educación secundaria tiene la finalidad de formar un sujeto íntegro, un sujeto crítico, un sujeto capaz de tener actividad en el mundo cultural para el que lo estamos formando. Entonces, bueno, esta tríada del hacer, sentir y pensar vamos a tenerla siempre presente a lo largo de toda la materia para poder comprender
qué nos está pasando en el sistema, que si bien tenemos una legislación que ampara la educación secundaria, que le ha dado obligatoriedad y que le ha dado sistematicidad, no ha podido deconstruir prácticas pedagógicas que se mantienen en el tiempo, prácticas que tienden a ser a veces algo expulsivas de un sistema que fue pensado para algunos y que tenemos que volver a pensar para todos, Cómo este hacer, sentir y pensar no se desmembra en ningún momento para que el sujeto pueda sentirse parte de la escuela secundaria y pueda dar respuesta a la enseñanza que le ofrecemos. Enseñanza que no solamente tiene que estar referida al contenido, sino al desarrollo de su personalidad. Esto ustedes lo ven claramente en las didácticas y en la pedagogía, donde no me alcanza solamente tener el conocimiento. El conocimiento, la cultura lo modifica todo el tiempo, entonces lo que nosotros pretendemos es trabajar procesos que tiendan al desarrollo general de la personalidad. Estas 2 unidades son los que nos van a dar introducción a poder pensar juntos qué está pasando con nuestra legislación y reflexionar qué está pasando con nuestro sistema educativo.